¿Era el harem solo un lugar de placer? ¿Por qué las esclavas del sultán recibían un sueldo? Hoy desentrañamos los secretos de uno de los espacios más misteriosos del Imperio Otomano. Hola, soy Elena y te doy la bienvenida a La historia es como un chismecito, porque la historia es el chisme mejor documentado. Cuando escuchamos la palabra harem, inmediatamente pensamos en un grupo de mujeres al servicio de un sultán rodeados de lujos y placer. Pero la realidad es mucho más compleja. No era solo un lugar de entretenimiento, sino también una estructura jerárquica estricta, un centro de poder y sobre todo un sistema bien organizado, donde muchos de sus integrantes, incluso las esclavas, recibían un sueldo. Hoy vamos a descubrir cómo funcionaban realmente el harem otomano y por qué sus habitantes eran remuneradas. Si te apasiona la historia del Imperio Otomano, suscríbete, activa la campanita, porque aquí te traigo historias reales que parecen traídas y sacadas de una serie de televisión. Sí o no, cuando escuchamos la palabra harem, la imaginación nos lleva a un mundo de lujos, seda y mujeres rodeadas de perfumes exóticos. Pero el Imperio Otomano, el harem no era simplemente un lugar de placer para el sultán. El harem era la sección más privada y resguardada del palacio, un espacio exclusivamente femenino, donde solo podían ingresar las mujeres de la familia imperial y sus sirvientas. Era un centro de educación, influencia y poder. Dentro de sus muros no solo se gestaban historias de amor y rivalidad, sino también alianzas políticas y estrategias de gobierno que podían decidir el destino del imperio. El harem estaba compuesto por diferentes figuras femeninas con rangos muy específicos. No todas las mujeres dentro del harem eran iguales. En primer lugar tenemos a la valide sultán o la madre del sultán. La valide sultán era la mujer más poderosa del harem y en muchos casos del imperio otomano. Pero ¿cuáles eran las funciones de la valide? Supervisar el harem y sus integrantes, influir en las decisiones políticas del sultán, controlar el presupuesto del harem y administrar sus recursos, promover alianzas matrimoniales estratégicas. Algunas valides sultán incluso llegaron a gobernar en nombre de sus hijos menores, como es el caso de la sultana Kösem, quien dirigió el imperio durante el siglo XVII. Las esposas y concubinas del sultán están en segundo lugar. El sultán tenía varias esposas oficiales que se conocían como Kadın Efendi y numerosas concubinas que eran conocidas como Karille. Sin embargo, no todas ellas gozaban del mismo estatus. Las concubinas que lograban atraer la atención del sultán podían ascender a posiciones privilegiadas, especialmente si daban a luz un hijo varón. Entre ellas, las más influyentes era la Haseki Sultán, la concubina favorita o esposa más poderosa. Este es el caso de la sultana Hürrem, quien pasó de ser una esclava a convertirse en la esposa legítima del sultán Suleimán, desafiando todas las tradiciones de la época. En tercer lugar tenemos a las hijas y hermanas del sultán. Las princesas otomanas también vivían en el harem y sus matrimonios eran utilizados para fortalecer alianzas políticas con poderosos visires y gobernadores. A diferencia de las concubinas, estas mujeres nacían en la realeza y recibían una educación privilegiada. En cuarto lugar tenemos a las sirvientas y esclavas o carillas, también se conocían de esta manera. El harem también estaba lleno de sirvientas, muchas de ellas esclavas traídas de diferentes partes del mundo. Algunas se convertían en confidentes de las mujeres más poderosas y ascendían en la jerarquía del harem. El harem era un lugar prohibido para los hombres. El harem también estaba completamente restringido para los hombres que no pertenecían a la familia imperial. Los únicos hombres autorizados a entrar eran los eunucos negros, quienes actuaban como guardianes y administradores del harem. Si un hombre ajeno a la familia real era descubierto en el harem, podía ser ejecutado inmediatamente.
Este aislamiento tenía dos propósitos principales. El primero, proteger la pureza del linaje imperial, porque solo el sultán debía tener acceso a las mujeres del harem. En segundo lugar, preservar el poder de la familia otomana. Con esto se evitaban posibles conspiraciones externas. Este aislamiento no significaba que el harem estuviera desconectado de la política, al contrario, las mujeres que vivían ahí tenían una gran influencia sobre el gobierno del sultán, especialmente si eran madres de los futuros herederos. Tenemos el caso de la sultana Hurrem para ilustrar cómo funcionaba el poder dentro del harem. Pero, ¿quién era la sultana Hurrem? Ella nació en Europa del Este, posiblemente en Ucrania, y fue capturada por los tártaros, quienes la vendieron como esclava en el Imperio Otomano. Fue llevada al harem y se convirtió en la concubina favorita del sultán, y más tarde en su esposa legítima, algo completamente inédito en la historia otomana. Tuvo gran influencia política. Pero ¿cómo la sultana Hurrem rompió las reglas del harem? Pues bien, se convirtió en la primera concubina en casarse oficialmente con un sultán, influyó en las decisiones de la corte y logró que su hijo, Selim II, fuera el heredero al trono. Fue una de las mujeres más influyentes del siglo XVI, iniciando la llamada Era del Sultanato de las Mujeres. El harem otomano no era simplemente un espacio de entretenimiento para el sultán, sino un complejo sistema de poder, educación y política. Aquí se formaban las futuras generaciones de gobernantes y se diseñaban estrategias. Lejos de ser un simple lugar de reclusión, muchas mujeres dentro del harem lograron alcanzar un poder inimaginable, influyendo en las decisiones más importantes del imperio. Así que la próxima vez que pienses en el harem otomano, recuerda que detrás de esas puertas doradas se tejían verdaderas intrigas de la historia. ¿Quiénes vivían en el harem? El harem otomano no era simplemente un lugar de reclusión, como ya lo hemos mencionado antes, era una sociedad en miniatura con su propia estructura jerárquica, reglas estrictas y un sistema de poder bien definido. No todas las mujeres que vivían aquí tenían la misma importancia. Mientras algunas eran dueñas de riquezas y ejercían una gran influencia, otras eran simples sirvientas con pocas oportunidades de ascenso. Ahora descubrimos cómo estaba estructurado este mundo. Como ya lo hemos mencionado antes, en el harem había jerarquías. En primer lugar, en la jerarquía más alta tenemos a la valide sultán, es decir, la madre del sultán y la mujer más poderosa dentro del harem. ¿Quién era esta mujer? Pues bien, como ya lo mencionamos, era la madre del sultán reinante y por lo tanto la mujer más poderosa y a veces, en muchas ocasiones, no solo dentro del harem, sino en todo el imperio otomano. ¿Cuáles eran las funciones de la valide? Pues bien, en primer lugar, gobernaba el harem y tomaba las decisiones más importantes. En segundo, controlar el presupuesto del harem y sus bienes. Y en tercer lugar, elegía concubinas y esposas que podrían acercarse al sultán. También en muchas ocasiones participaba en la política imperial, dando órdenes a visires y embajadores. La sultana Kösem fue una de las valides más influyentes en la historia otomana. Gobernó en nombre de su hijo menor y manejó el imperio con mano de hierro, convirtiéndose en una figura clave durante el llamado Sultanato de Mujeres. En esta jerarquía, en segundo lugar, tenemos a la Haseki Sultán, o la esposa o concubina favorita del sultán. ¿Quién era esta figura? Pues bien, la Haseki Sultán era la mujer favorita del sultán y su concubina más poderosa. En algunos casos podía convertirse en esposa oficial, algo que ocurrió en contadas ocasiones. ¿Y cuáles eran las funciones y privilegios de la Haseki? Pues bien, en primer lugar, entre los privilegios, pues recibía riquezas, palacios y tierras. También tenía acceso directo al sultán y podía influir en sus decisiones políticas. Más aún, si tenía un hijo varón, podía asegurar su posición en el trono.
La sultana Hürrem fue la primer concubina en obtener el título de Haseki y la primera en casarse oficialmente con un sultán. Su influencia sobre Suleimán el Magnífico cambió la historia del Imperio Otomano. En tercer lugar tenemos a la Kadın Efendi, que eran las esposas oficiales del sultán. Pero, ¿quiénes eran estas mujeres? Pues bien, las Kadın Efendi eran las esposas legítimas del sultán, aunque no necesariamente tenían tanto poder como la Haseki. Y entre las funciones y privilegios de estas mujeres encontramos que eran tratadas con respeto y honor dentro del harem. Si tenían hijos, estos podían aspirar al trono. También recibían estipendios y residencias en el palacio. En cuarto lugar tenemos a las Iqbal y Gozde, que estas eran concubinas con favor delante del sultán. ¿Y quiénes eran? Pues bien, las Iqbal y Gozde eran concubinas que habían captado la atención del sultán, pero que no habían alcanzado el rango de Haseki. Entre las funciones y privilegios de estas Iqbal y Gozde, pues bien, eran consideradas favoritas dentro del harem. Si daban a luz un hijo varón, su posición mejoraba, recibían joyas y regalos, pero no tenían poder político. Una sola noche con el sultán podía cambiar el destino de una mujer dentro del harem. Algunas pasaban al olvido, mientras que otras ascendían rápidamente en la jerarquía. En quinto y último lugar tenemos a las Carille, que eran esclavas del harem. ¿Pero quiénes eran? Pues bien, las Carille eran las mujeres de menor rango dentro del harem. La mayoría eran esclavas traídas de diferentes partes del mundo, desde Europa hasta África. Sus funciones y vida en el harem se limitaban pues a realizar tareas domésticas, a servir a las mujeres de mayor rango. Algunas eran entrenadas en música, danza y poesía para entretener al sultán. Unas pocas lograban ascender y convertirse en concubinas del sultán. La sultana Hürrem, quien llegó como una simple carille, logró ascender hasta convertirse en la esposa del sultán. No todas tenían esa suerte, pero aquellas que destacaban podían cambiar su destino. La diferencia entre una Haseki y una carille era inmensa. Mientras una vivía rodeada de lujos y gobernaba el harem, la otra tenía que conformarse con la esperanza de algún día llamar la atención del sultán. Ahora, ¿las carilles recibían una remuneración? A diferencia de lo que se piensa, las esclavas del harem no eran tratadas como simples prisioneras. Muchas recibían un salario por su trabajo y podían incluso comprar su libertad. Pero, ¿cómo era esto posible? A diferencia de la esclavitud en otras partes del mundo, el sistema otomano permitía que ciertas esclavas, especialmente las que trabajaban en el harem imperial, recibieran una remuneración mensual por sus servicios. En los registros contables del Palacio Topkapi se han encontrado listas de pagos destinados a las mujeres del harem. Las carilles recibieron pequeñas sumas de dinero que pudieron ahorrar con el tiempo. ¿Cuáles eran las formas en las que una carille podía entonces obtener su libertad? El primero era por decreto del sultán. El sultán podía liberar a una carille si se convertía en su favorita, en su concubina favorita, o si le daba un hijo varón. Una vez liberada, podía recibir tierras, una pensión o incluso casarse con un hombre influyente. La segunda forma era por orden de la valide sultán. La madre del sultán tenía gran autoridad en el harem y podía conceder la libertad a una esclava como recompensa por años de servicio. Y en tercer lugar tenemos mediante el sistema Atzatlik o manumisión. Las esclavas del harem, especialmente las que desempeñaban funciones administrativas o domésticas, podían ahorrar el dinero que recibían y eventualmente comprar su libertad. ¿Hay casos documentados de carilles que lograron su libertad? La verdad es que sí.
Hay varios casos históricos de carillas que fueron liberadas y lograron una vida próspera. No todas las carillas permanecían en el harem de por vida. Algunas lograban ascender en la jerarquía y otras obtenían su libertad mediante distintos mecanismos, especialmente a través de la manumisión y los favores de figuras poderosas como el sultán o la valide sultán. ¿Por qué las esclavas recibían un sueldo? El harem del sultán no era solo un espacio de reclusión femenina, sino una institución compleja con un sistema económico propio. Administraba recursos, pagaba salarios y funcionaba como una estructura bien organizada. Pero ¿por qué las esclavas recibían sueldos si eran técnicamente propiedad del sultán? La respuesta nos revela mucho sobre la forma en que operaba el Imperio Otomano. A continuación te voy a presentar las razones por las que las esclavas recibían compensaciones. En primer lugar, por mantenimiento del orden y el control. El harem imperial podía albergar a cientos de mujeres al mismo tiempo, desde las concubinas hasta las sirvientas. Todas vivían dentro de un ambiente cerrado y con jerarquías estrictas, para evitar conspiraciones, disputas y corrupción. El Estado otomano implementó un sistema de remuneración, pero ¿cuál era el objetivo? Pues garantizar la lealtad de las mujeres del harem y mantener el orden interno. ¿Cómo funcionaba este sistema? Pues mira, las esclavas del harem recibían una pequeña paga mensual suficiente para cubrir gastos personales. Este dinero les permitía comprar objetos de aseo, ropa, perfumes y hasta pagarle a otras esclavas por pequeños favores dentro del palacio. Si una esclava tenía una conducta ejemplar, podía recibir bonificaciones especiales por parte de la valide sultán. En los registros históricos, es decir, en los archivos del Palacio Topkapi, se han encontrado registros de pagos a esclavas y sirvientas. El monto variaba según la antigüedad y la función que desempeñaba estas mujeres dentro del harem. En el siglo XVII, bajo el gobierno de Murad IV, los registros muestran que las esclavas más experimentadas recibían hasta 30 axes al mes, mientras que las recién llegadas ganaban alrededor de 10 axes. También era por un tema de reconocimiento, para reconocer su servicio. Aunque eran esclavas, las mujeres del harem no eran tratadas como meros objetos. Muchas pasaban años sirviendo en el palacio y como recompensa recibían dinero para mejorar su calidad de vida. Este pago no solo servía para reconocer su trabajo, sino también para reforzar la idea de que el servicio al sultán era un privilegio. Pero, ¿qué tipos de esclavas recibían sueldos? Las sirvientas personales de la válida sultán, las mujeres que trabajaban en la cocina, la lavandería y la administración del harem, también las concubinas que hacían servicio al sultán, pero que ya no eran del interés del sultán. También en los registros históricos, el historiador otomano Mustafa Ali escribió en el siglo XVI que muchas esclavas en el harem gozaban de beneficios económicos que no tenían otras esclavas en el imperio. Incluso se sabe que las esclavas que trabajaban como asistentes personales de las princesas imperiales podían acumular grandes sumas de dinero e incluso se les permitía tener ahorro. En tercer lugar, para que te des una idea de por qué recibían sueldos estas mujeres, era para tener un futuro tras del harem. El harem no era una prisión de por vida. Muchas esclavas servían al sultán durante años y eventualmente eran liberadas, pero ¿qué pasaba con ellas una vez que dejaban el palacio? Pues bien, para evitar que terminaran en la pobreza, el Estado otomano les otorgaba un dote o una suma de dinero que les permitía establecerse en la sociedad. ¿Y cómo funcionaba este sistema? Pues bien, si una esclava era liberada, podía casarse con un funcionario del palacio o un militar de alto rango. El Estado otomano proporcionaba una dote para facilitar su matrimonio y asegurar que tuviera una vida digna. Algunas esclavas liberadas recibieron tierras o pequeños negocios
como parte de su compensación. En los registros históricos, es decir, en los archivos de Topkapi, muestran que muchas exesclavas fueron casadas con visires, embajadores y comandantes militares. En los archivos del Imperio Otomano se han encontrado registros que prueban que no solo las esclavas recibían un sueldo, sino también los eunucos que administraban el harem. Esto nos lleva al siguiente punto, el papel fundamental de los eunucos dentro de este sistema. Los documentos del siglo XVI muestran pagos regulares a las carillas más experimentadas. También se registran sumas otorgadas a mujeres liberadas para que puedan comenzar una nueva vida. Pero no solo las esclavas recibían sueldos, había un grupo clave dentro del harem que administraba todo, es decir, los eunucos. Ellos eran los verdaderos guardianes del sistema y controlaban el flujo de dinero dentro del palacio. Veamos cómo funcionaba su rol. Los eunucos, especialmente los negros, eran los guardianes del harem. Se aseguraban de que todo funcionara con disciplina y recibían un pago por sus servicios. ¿Quiénes más recibían sueldos en el harem? Los eunucos negros, especialmente el Kisal Agassi, que era el jefe del harem. También las sirvientas del harem, cocineras, lavanderas, costureras, los médicos, maestros, porque educaban a los hijos del sultán y cuidaban la salud de las mujeres. El harem no solo era un espacio de lujo y encierro, sino un complejo sistema con reglas, normas y, sobre todo, una estructura económica. A lo largo de la historia, el harem ha sido visto como un símbolo de placer y misterio, pero la verdad es que era un centro de poder, educación y riqueza. Las mujeres que vivían ahí no solo formaban parte de un mundo cerrado, sino de un sistema político y económico clave en el Imperio Otomano. ¿Qué opinas de ese sistema? Déjamelo en los comentarios. Si te apasiona la historia del Imperio Otomano, suscríbete, activa la campanita, porque aquí te traeré historias reales que parecen sacadas de una serie de televisión. Mi nombre es Elena y esto fue La historia es como un chismecito, porque la historia es el chisme mejor documentado. En todas mis redes sociales me encuentras como Morenita, pero no tanto. No se te olvide bañarte y tomar agüita. Bye.